Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, versículo 3, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí, ¿cuántos? Unos 10 años, versículo 5, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hasta ahí nomás. Es el relato. Ruth comienza hablando del relato, o relata la historia de una familia. La familia tenía un padre que se llamaba ¿cómo? Elimelech. Elimelech significa Dios es mi rey. Elimelech estaba casado ¿con quién? Con Noemí. Noemí significa placentera o dulzura. ¿Sí? Estos 2 tenían 2 hijos, que se llamaban ¿cómo? El primero, Malón. Malón significa enfermedad o debilidad. Y el segundo hijo, ¿cómo se llamaba? Kelión. Kelión se inventaron estos hombres, ¿no? Esta familia. Kelión significa desgaste o agotamiento. Imagínate qué lindo nombre, ¿no? Para un pibe. Ponele Kelión. O Malón. Ahora, Ruth empieza a desarrollar la historia de esta familia, Elimelech, Noemí y sus 2 hijos, y dice que ¿de dónde eran ellos? De Belén de Judá. De Belén de Judá. Belén significa casa de pan. Eso significa Belén, casa de pan. Y toman en un momento de sus vidas, toman una determinación, dejar el lugar donde vivían para irse a los campos de Moab. A los campos de Moab. ¿Por qué se van de Belén? ¿Por qué deciden irse a los campos de Moab? Porque había ¿qué en la tierra? Hambre. Hambre. Ese era el problema que esta gente, que esta familia estaba enfrentando. Había hambre en Belén. Ahora, Dios había prometido bendecir a su pueblo con abundancia. Entonces, si había hambre en su pueblo, significaba que algo habían hecho mal. Dios les había dicho, si ustedes caminan en obediencia, yo los voy a bendecir con abundancia. Entonces, he aquí que el gran problema que esta familia tenía, y el pueblo en general, era que estaban en desobediencia. Primera cuestión que nosotros necesitamos entender. Cuando Dios no cumple una promesa en nuestra vida, no es porque Él esté siendo infiel, sino porque muy probablemente nosotros no estemos haciendo lo que tenemos que hacer. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces, cuando Dios no puede cumplir sus promesas hacia nuestra vida, probablemente se deba a que nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Dios necesita que las condiciones en nuestra vida estén dadas. ¿Para qué? Para que Él pueda venir con su bendición y alcanzarnos. ¿Sí? Si Dios dice, yo te voy a bendecir este año y en todo lo que emprendas te irá bien, y este año vos llegás a diciembre y te das cuenta que no te fue bien, significa que algo no hiciste. No es que Dios falló, significa que algo no hemos hecho. ¿Sí? Porque Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente. Dios siempre cumple con lo que Él promete. Pero el problema es que Israel vivió permanentemente en desobediencia. Y entonces cuando vivimos en desobediencia, atraemos hacia nuestra vida problemas que no debieran existir. Cuando no hacemos lo que Dios nos pide, empezamos a generarnos problemas a nosotros mismos. Israel había recibido de parte de Dios la promesa de que nunca les iba a faltar nada. Tendrían de todo. Pero Israel siempre se empecinó
en hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios. De hecho, lo acabamos de mencionar recién, por eso el conflicto en Medio Oriente hasta nuestros días. Pasaron muchísimos años, siglos, generaciones enteras, vieron cómo Israel vez tras vez, por causa de la rebeldía y de la desobediencia, vivió en permanentes conflictos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que Dios detesta la desobediencia y detesta la rebeldía. ¿Por qué? Porque la rebeldía es pararme en la vereda opuesta a la vereda de Dios. Dos pecados con los que permanentemente luchamos en nuestro corazón. Porque la tendencia del ser humano natural es decir, a mí me gusta esto. Y si a mí me gusta, ¿será que Dios me lo quiere dar? ¿Será que Dios me quiere regalar esto? Y a lo mejor no. A lo mejor Dios está esperando que vos entiendas que no todo lo que es bueno proviene de Él. A veces hay cosas que son muy buenas y que son distractoras de las cosas mejores que Dios tiene para nosotros. Simplemente Dios está esperando que aprendamos a esperar. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que Israel se encuentra, o el pueblo en este momento se encuentra con hambre. Todo lo contrario a lo que Dios les había prometido, encuentran que tienen hambre. Entonces esta familia, en lugar de pensar un poquito, che, la promesa no se está cumpliendo, algo estaremos haciendo mal. Porque si Dios es fiel y la promesa no se cumple, no es que Dios está fallando, es que vos y yo no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero a esta familia, a esta gente le faltó razonar, le faltó autocrítica. Le faltó sentarse a mirarse al espejo y decir, algo estamos haciendo mal. Y lo primero que pensaron es lo que piensa mucha gente, inspirada no por el Espíritu de Dios, sino por la necesidad. Dijeron, acá no pasa nada, nos vamos a ir a Moab, a ver si podemos resolver nuestro problema allá. ¿Sí? Fíjate vos la determinación que tomaron. Vino Elimelech, agarró a su esposa, le dijo Noemí, agarró a los pibes y le dijo, nos tenemos que ir de acá, chicos. Lo lamento, te dejarán las amistades acá, pero tenemos que resolver nuestro problema. No se sentaron a decir, vamos a buscar a Dios, por ejemplo. ¿No se les ocurrió? Elimelech significa Dios es mi rey. Evidentemente, en algún punto de su vida tuvo una conexión con Dios, pero en este momento se lo ve totalmente desconectado, porque no se le ocurrió preguntarle a Dios, Dios, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estaremos haciendo mal, Señor? Mostranos. Porque tu promesa no se está cumpliendo. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. No es que Dios falla y dice, bueno, no te voy a bendecir, aquel sí, a vos no. No, si algo está pasando en nuestra vida que la promesa no se está cumpliendo, es porque algo estamos haciendo mal. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hombre para volver atrás de lo que ya dijo que iba a hacer. Nos falta autocrítica muchas veces. Nos falta mirarnos al espejo para ver dónde está la falla. ¿Por qué Dios no me bendice con lo que me prometió? Si Dios dijo que este año me iba a ir bien, ¿por qué no me está yendo bien? Bueno, mirate al espejo. Deja que el Espíritu Santo te hable. Deja que el Espíritu de Dios te muestre dónde está la falla. Esta gente no tuvo autocrítica. No se les ocurrió decir algo estamos haciendo mal. Viejo, vieja, algo estamos haciendo mal. No puede ser que estemos muertos de hambre acá cuando Dios prometió abundancia. No puede ser. Ahora, mucha gente cuando sucede esto se enoja, se ofende con Dios, dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios no me esté dando lo que prometió para este año? ¿Cómo puede ser que de toda la palabra que Dios está dando en este tiempo no estemos disfrutando las bendiciones que conllevan esas palabras, esas promesas? ¿Cómo puede ser? Preguntarle a Dios en este tiempo, ¿por qué no está, Señor, funcionándome la cosa?
Si hay algo que no está funcionando, pregúntale. Atrévete. Atrévete, sé sincero y preguntale. Mucha gente cuando eso no ocurre se enoja con Dios. Dios está fallándole. Entonces lo más rápido, lo más fácil es dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de servir, dejar de congregar. ¿Por qué? Porque la conexión que tenía Elimelech inicialmente ahora no era evidenciada. Él tomó una decisión pensando que sin Dios la cosa le iba a ir mejor. Entonces cuando las cosas no nos funcionan, tenemos la tendencia a pensar que bueno, no me funcionó, entonces ahora voy a tomar yo las decisiones. Y la terminamos embarrando. La terminamos embarrando. Entonces, ¿qué hace esta familia? Producto del hambre, toma la decisión de irse a morar a los campos de Moab. Moab era un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Moab era un pueblo enemigo del pueblo de Dios. O sea, ¿qué hizo esta gente? Que lo voy a trasladar a nuestros días. Decidieron mudarse, salir de un lugar en el que las cosas no les funcionaban para irse a un lugar donde las cosas iban a empeorar. Fueron a buscar respuestas lejos de Dios. Dejaron un lugar de bendición para irse a buscar al mundo la solución a sus problemas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué sucedió? Ellos dejaron de estar en el lugar donde Dios los había puesto. Nunca te muevas del lugar donde Dios te plantó. Nunca te muevas. Es que acá la cosa no me está funcionando. Primero, mira tu corazón. Segundo, aprende a esperar en Dios. Porque si vos te movés fuera de la voluntad de Dios, vas a incrementar, vas a profundizar la crisis. Es que acá la cosa no me funciona. Me voy a ir allá, porque allá seguramente que las cosas van a ir mejor. Si Dios no te dio el ok, allá por más que esté repleto de todo lo que vos necesitas, no te va a funcionar. Ahora, yo me encuentro a menudo con gente que dice, Dios es mi rey, Elimelech, Dios es mi rey, pero toman decisiones independientemente de Dios. Por ejemplo, cuando la gente viene y te dice, pastor, me voy a ir a aquella ciudad porque allá hay trabajo. No, me van a pagar pozos petroleros cada media cuadra. Allá me va a funcionar, voy a crecer económicamente y las cosas. Si Dios no te dio el ok, por más que te vayas, a donde te vayas, la cosa no te va a funcionar. Si Dios no te dijo, movete, no lo hagas. Si querés que te vaya bien. Ahora, si querés que la crisis se profundice, dale para adelante. ¿Sí? Una decisión en plena crisis, sin la guía de Dios, solo profundiza la crisis. Había hambre, y Dios sabía que había hambre, porque Dios no está desentendido de nuestras cosas. Dios sabía que había hambre, pero Dios también sabía que la consecuencia de esa hambruna era producto de la desobediencia y la rebeldía. Dios nunca te va a negar absolutamente nada, sos su hijo. Sos su hija, Dios no te va a negar absolutamente nada. Pero el problema es que mientras no entendamos que tenemos que vivir en obediencia y sumisión a lo que Dios dice, vamos a tener problemas. Dios no está jugando a ser Dios, ni está jugando a ser Padre. Cuando Dios te llamó, Dios dijo, Él es mi hijo, ella es mi hija. Y como buen padre que es, sabe dar cosas buenas a los suyos. Ahora, Dios no forma hijos caprichosos. Dios no forma hijas caprichosas. Dios forma hijos maduros, que van creciendo y van entendiendo lo que es necesario. Entonces Dios muchas veces, ¿qué hace? Te procesa, te procesa, te procesa, te procesa, te procesa. Y a veces Dios, aunque prometió bendecirte mucho, Dios te hace pasar por momentos donde vos sentís que te estás muriendo. ¿Por qué razón? Porque Dios necesita formar hijos maduros, no caprichosos. Ay, me enojo y no voy más a la iglesia. Ahora me enojé y ahora no voy a ver más la Biblia. Eso lo hace un caprichoso.
una caprichosa. Entonces Dios dice, ay, ¿sabes lo que? No sabes lo triste que me pone. Te voy a seguir haciendo pasar por un proceso hasta que entiendas quién es el rey. ¿Sí? Entonces nosotros podemos vivir situaciones difíciles por vivir o por tomar decisiones sin la guía de Dios. Elimelech evidentemente se desconectó en algún momento de Dios. ¿Sí? Le pasó a Abraham cuando decidió dejar de esperar en Dios. Y Dios le dijo, la promesa que yo te di ahora va a demorar 25 años más. 25 años más. Yo saco la cuenta rápido y digo, imagínate, pero ¿sabes qué? En todo ese tiempo Dios lo fue formando a Abraham. Porque Dios es el Dios que empieza, perfecciona y completa lo que empezó. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadidos de que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó, la perfecciona y la completa. Entonces Dios tiene un plan con tu vida que va más allá de tu hoy. Porque Dios cuando te llamó vos no está mirando solamente tu vida, está mirando tus generaciones, las que vendrán después de que vos no estés, si es que Él no volvió antes. Entonces si a vos Dios te forma como un nene caprichoso y te deja que seas lo que seas, los que vienen después, ¿cómo van a salir? ¿Cómo van a salir? Peores. Pueden pasarnos a nosotros si no aprendemos a esperar en Dios, a confiar en sus promesas y a caminar en obediencia. Ruego a Dios que no. Ruego a Dios que no. Había hambre en Belén y ellos creyeron que allá en Moab iban a encontrar una mejor calidad de vida. Pregunto, ¿cómo alguien puede atreverse a moverse del lugar en el que Dios lo plantó para bendición solo porque hay crisis? ¿Solo porque hay crisis te vas a mover del lugar donde Dios te plantó? Ah, no, me voy a la otra iglesia porque allá en la otra iglesia hay más gente. Allá está todo re lindo hasta que allá encuentres algo feo. Y cuando allá encuentres algo feo, vas a salir a buscar otro lugar donde esté todo lindo hasta que encuentres algo feo allá. Eso es moverse sin la guía de Dios. Eso es moverse sin la dirección de Dios. Entonces, ¿sabes qué sucede? Que profundizás la crisis. Profundizás tu crisis. Y retrasás los planes que Dios tiene con tu vida. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Estoy siendo claro. Cuando nos movemos sin la dirección de Dios, lo que hacemos es retrasar los planes que Dios tiene para nuestra vida y profundizamos la crisis. Ismael no tendría que haber existido nunca. Pero porque Abraham dijo, yo no voy a ayudar a Dios. Porque Dios capaz que se olvidó de lo que me prometió. Entonces yo no voy a ayudar. Y hoy hay miles, y a lo largo de los siglos ni te cuento, que han padecido por causa de una mala decisión. Entonces tenemos que aprender a tomarnos en serio esto. ¿Cómo podemos pensar con absoluta irresponsabilidad que podemos cambiar aquello o la dirección en la que Dios nos plantó solo porque hay problemas? ¿Cómo podemos tomar decisiones tan a la ligera a veces? ¿Quién le puso en la cabecita a Elimelech en Moab se va a solucionar tu problema? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le garantizó eso? ¿Cómo podemos pensar que lejos de Dios nuestros problemas se van a solucionar? ¿Cómo podemos pensar que lejos de Dios y buscando respuestas en el mundo vamos a salir de la crisis? Así piensa mucha gente. Esto pasa también en las iglesias, que cantan el domingo, Él es nuestro rey, Él es nuestro pastor, Él es nuestra provisión, y el lunes a la mañana están en el municipio golpeándole la puerta a María y Emilia a ver si les da un par de chapas para terminar el templo. Y yo digo, ¿ese es tu rey?
O sea, ¿tampoco crees que Dios te puede dar lo que vos necesitas como iglesia para avanzar? ¿Dónde está puesta tu confianza? Imagínense que yo mañana digo, oh, Señor es mi rey, mañana voy al municipio y digo, ¿no me da un terreno, María Emilia, así me edifico el templo? ¿Qué crees que va a hacer ella? Me lo va a dar, porque le conviene dármelo. Es un voto más, que ella se asegura. Pero ¿con qué autoridad después yo voy y le digo, no, porque Dios va a proveer? Por favor, tenemos que aprender que Dios es un Dios real, genuino, y que cuando habla, promete y se compromete. Y si se compromete, va a cumplir con seguridad. Pero tenemos que empezar a vivir la fe. Esta gente se movió independientemente de Dios. Es mi rey, Él es mi rey. Pero mañana yo tengo que tomar mis decisiones. ¿Por qué no pagas el precio de ir a buscar primero a Dios? A ver qué te dice. A ver si acaso estás probando los pasos que estás pensando dar. ¿Por qué no orás primero? ¿Por qué no te detenés un momento? Porque después puede ser peor la crisis, Elimelech es el prototipo de cristiano que no sabe esperar en Dios, que cuando hay crisis huye hacia otros sitios, buscando respuestas que solo se encuentran en Dios. Hay crisis en el país y comienzan a buscar alternativas en otros lugares. No porque en Chile me va a ir mejor, no porque en Uruguay me va a ir mejor, no porque en Europa me va a ir mejor. Hasta que la crisis da vuelta en el globo terráqueo y te encuentra en Europa y de allá te quieres volver a la Argentina. Porque no hay un lugar en la tierra que no enfrente crisis. Poner el nombre que vos quieras. Pero tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios. ¿Por qué? Porque si no vamos a empeorar las cosas. ¿Amén? ¿Se va entendiendo lo que digo? Hay crisis en la iglesia y ellos eligen irse hacia otra iglesia creyendo que allá van a estar mejor hasta que descubren con tristeza y dolor que esa decisión empeoró las cosas. Tenemos que plantarnos en el lugar donde Dios nos puso. Y si hay crisis, la crisis es una oportunidad para crecer. Amén. Hay crisis económica y automáticamente se activa la búsqueda de respuestas en otros lugares. Allá me prometieron un mejor trabajo. Y vas allá y te encontrás como muchos que viajaron de otros lugares a ciertos lugares con promesas de trabajo y allá quedaron en pampa en la vida. Pero vos tenés a tu Dios que te puede indicar cómo y dónde y cuándo. Amén. La crisis no queda en el lugar donde la persona se va o de donde se va. La crisis la acompaña. Lo que no se resuelve acá, te acompaña allá. Elimelech y su familia pensaron, nosotros nos mudamos, la crisis se queda en Belén y vamos libres a Moab. No. Lo que vos no resolvés acá hoy, te va a acompañar allá mañana. ¿Sí? Si Dios te plantó en un lugar, si Dios nos plantó en un lugar, tenemos que aprender a ser fieles a ese lugar. Tenemos que aprender a ser fieles ahí, porque ahí vamos a ver a Dios obrar. Amén. Ahí lo vamos a ver a Dios obrar. Elimelech tomó una mala decisión y metió a toda su familia en una crisis aún mucho mayor. ¿Qué había donde estaba Elimelech y su familia? ¿Qué había? Hambre. ¿Y qué dijeron? Vamos a Moab porque allá vamos a tener abundancia. Entonces agarró a la familia y le dijo, vamos a Moab. Mirá lo que dice el versículo 3 y 4. Dice, y murió Elimelech. Pero ¿qué hacemos ahora? Además de hambre, ahora que tenemos una viuda con 2 pibes. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. 3 cosas te quiero decir rapidito. Número 1, ¿por qué vino lo que vino sobre ellos? Porque tomaron decisiones sin consultar a Dios. Número 2, se movieron sin su aprobación. Número 3, lo que hicieron fue profundizar la crisis, producto de las 2 primeras.
¿Sí? No le consultaron a Dios. Dios, ¿vos qué querés hacer con nuestra vida? Se movieron sin la aprobación de Dios. Y en tercer lugar, definitivamente profundizaron la crisis. ¿Por qué? Porque habían perdido la conexión con el rey. Esa conexión que inicialmente tuvieron, ahora la habían perdido. No tenés que perder tu conexión con Dios por nada del mundo. Amén. Versículo 5, mirá lo que dice. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Ahora vos fíjate, una crisis inicial los movilizó a irse hacia otro lugar. Iba toda una familia, por lo menos 4 integrantes, papá, mamá y los 2 hijos. Llegan a Moab, habitan ahí 10 años, y en ese periodo, que para ellos no fue la década ganada, ¿quién quedó? Solo la mujer, solo Noemí. ¿Se profundizó la crisis o no? Porque ahora había hambre, no estaba el papá, no estaba el jefe de la casa, el líder espiritual, no estaban los hijos. Una familia padeció una mala decisión. Una familia padeció por una mala decisión. En ese lapso, en esos 10 años, los chicos habían crecido y habían tomado mujeres moabitas que no tenían al Dios de ellos, que no formaban parte del pueblo de ellos, tenían costumbres distintas a las de ellos. O sea, todo mal hicieron. El manual de lo que no tenían que hacer lo quemaron y lo hicieron todo. Tomaron pésimas decisiones. Pésimas decisiones. Y ahora estaban padeciendo por esas decisiones. ¿Se dan cuenta cómo pega esto? Movernos sin el aval de Dios. Movernos de tal manera que lo único que nos interese sea buscar respuestas según nuestros criterios. Ahora toda una familia destruida. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tomó la decisión de decir, vamos a buscar a Moab, lejos de Dios, respuestas a nuestros problemas. ¿Sí? Se desmembró una familia entera. Ahora, yo quiero hablarle a los hombres en esta hora. Hombres, que Dios nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones y que nuestra familia no padezca nuestra necedad. Porque un hombre como Elimelech arrastró a toda su familia lejos de Dios, del Dios con el que él en algún momento había tenido conexión. Arrastró a su familia a una crisis mayor y ahora quedaba solamente una integrante, porque ni siquiera estaba él para poder por lo menos decir, de acá salimos juntos. Que Dios nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Amén. La primera decisión que tenemos que tomar es empujemos a nuestras familias a estar cerca de Dios, no lejos. Empujemos a nuestras familias a estar cerca de Dios, cada vez más cerca, no lejos. Elimelech, entendiendo todo esto, lo llevó más lejos de Dios, lo llevó a Moab. Y padecieron lo que padecieron. Entonces no nos quejemos si después hacemos las cosas mal y las cosas resultan finalmente mal. Ahora yo no podría decirte que esto fue un juicio de parte de Dios, pero sí puedo decirte que la desobediencia tiene consecuencias. Yo no puedo decirte que fue Dios el que mató por la desobediencia a esta familia. Fue un juicio de Dios, no puedo decirte eso. Pero sí puedo decirte que la desobediencia a la palabra de Dios siempre trae consecuencias. Siempre. ¿Sí? Siempre. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se hubiese resuelto rápidamente? Con arrepentimiento. Si ellos hubiesen reaccionado y hubiesen dicho, estamos haciendo las cosas mal.
Y encima pretendemos que Dios nos bendiga. Estamos haciendo las cosas mal. Vamos a arrepentirnos, familia. Vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios porque estamos haciendo las cosas mal. Muchas veces somos cómplices de las cosas que pasan en nuestra familia. Sabemos que hay cosas que están mal en las familias. Sin embargo, nos transformamos en cómplices. Decimos, bueno, Dios lo va a entender. No nos confundamos. Si hay algo que está ofendiendo a Dios, corremos el riesgo de ponernos en la vereda opuesta. Y aunque Dios no ejecute juicio, nuestras actitudes, nuestras acciones van a derivar en consecuencias. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Necesitamos sabiduría para empujar a nuestra familia cada vez más cerca de Dios, no más lejos. No más lejos. Cada vez más cerca. Nosotros tenemos que ir más cerca de Dios y llevar a nuestra familia más cerca de Dios, no más lejos. No seamos necios. Pensemos por un momento en lo que puede significar que alguien querido se pierda porque nosotros actuamos mal. Yo me desgarraría el alma, no me perdonaría jamás si por mi causa o mi torpeza alguno de mis hijos se perdiera. Yo no me lo perdonaría. Entonces yo tengo que trabajar, y vos tenés que trabajar, cada uno de nosotros tiene que trabajar para llevar a su familia cada vez más cerca de Dios, no más lejos. Elimelech, Dios es tu rey, acabas de decirlo. Entonces acerca tu familia a Dios, no la dejes. ¿Sabes cuántos Elimelech contemporáneos hay hoy? Que prefieren llevar a su familia a cualquier otro lado menos cerca de Dios. Pero cuando hay crisis, cuando hay problemas, lloran y dicen, ¿a dónde está Dios? Donde lo dejaste la última vez está, esperándote ahí, arrepentido. Porque es el Dios que te puede sacar de la crisis. Porque así como empieza la crisis, también tiene fecha de caducidad. ¿Amén? Hay fecha de caducidad, estamos en crisis, no nos movamos, Señor, acá voy a estar. Y si tengo que arrepentirme de algo, Señor, mostrame. Te quiero pedir perdón, pero no me voy a mover de acá. ¿Por qué? Porque así como la crisis empezó, también va a terminar. Amén. Lo que a priori parecía una buena idea de este hombre, terminó siendo un problemón. Ahora no hay familia, ahora quedó una mujer desamparada. No tenía hijos, no tenía marido. ¿Quién se iba a hacer cargo de ella? ¿Quién se iba a hacer cargo de esa mujer? Antes de tomar decisiones, consultale a Dios. Consultale a Dios. Y entonces te irá bien. Porque si Dios te plantó en un lugar, aún en medio de la crisis, vas a fructificar y te irá bien. Amén. Trata de resolver tu situación, tu crisis sin Dios y después contame cómo te fue. Trata de resolver tu problema. No te preocupes en acudir a Dios cuando hay problemas. Trata de resolverlo en tu capacidad, en tus fuerzas y después contame cómo te fue. Contame después cómo te fue. Seguí tu corazón, como te dice hoy el mundo. Seguí lo que tu corazón dicte. Hacé lo que sientas. Después contame cómo te fue. Versículo 4. Mirá lo que dice la parte final. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Cuánto tiempo perdido viviendo de espaldas a la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo perdido viviendo en oposición a los planes de Dios para sus vidas? ¿Cuánto tiempo perdemos tratando de resolver lo que con la ayuda de Dios se resolvería en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cuánto tiempo hemos perdido viviendo según nuestro parecer? Recuerden lo que dice el versículo 1, que era todavía el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, el pueblo se caracterizaba por hacer lo que bien se le antojaba. Y parece ser que ese espíritu de hacer lo que bien le parecía a cada uno
había secuestrado el corazón de esta familia. Todavía estaban tratando de salir de ahí, pero evidentemente no llegaron a salir, por eso tomaron decisiones sin Dios. Cada vez que vos y yo tomamos una decisión sin consultarle a Dios, estamos secuestrados por ese espíritu. Hago lo que a mí me parece. Hago lo que a mí me parece. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el leitmotiv del tiempo de los jueces. El pueblo hacía lo que bien le parecía, pero cuando estaba en problemas clamaba a Dios. Dios levantaba un libertador, lo sacaba del problema y volvían a hacer lo que bien les parecía. Y se repetía la historia. Ahora, cuidado con ser secuestrados por este espíritu. Hago lo que a mí me parece. No hace falta que le pregunte a Dios. Yo sé lo que tengo que hacer. Guarda. Cuidado. No vaya a ser que metamos la pata y después tengamos problemas que podrían haberse evitado. ¿Sí? Seamos sabios. No atraigamos más problemas al problema. Perdemos tiempo muy valioso cuando hacemos lo que nos parece y no buscamos lo que Dios quiere para nuestra vida. 10 años perdió esta familia. En 10 años no quedó familia, quedó solamente una mujer. Ahora acompañada de 2 nueras, que ni siquiera podían compartir la fe, que tenían otras costumbres. ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Quiero hablarles de estas 3 mujeres. Estas 3 mujeres, Ruth, Noemí y Orfa, representan 3 tipos de creyentes y 3 tipos de iglesias. 3 tipos de creyentes y 3 tipos de iglesias. Mirá lo que dice el versículo 6. Vamos a leer desde el 6 al 9 y vamos a ver el primer ejemplo, el primer prototipo de iglesia o de creyente, que es Noemí. Versículo 6 al 9 dice: entonces se levantó con sus nueras, después que había perdido familia y todo, y la crisis había empeorado, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo, allá en Belén, para darles pan. ¿Dónde estaban ellos ahora? En Moab. ¿Dónde había visitado Dios a su pueblo? En Belén. O sea que perdimos 10 años, no quedó familia, vinimos acá pensando que la cosa se iba a resolver, y acá empeoró, y allá Dios visita al pueblo y le da pan. Todo al revés. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras, misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Noemí es un prototipo de iglesia, de creyentes, que tenía todo para estar bien. Tenía todo para crecer y fructificar en la tierra en la que Dios había prometido darles todo. Sin embargo, producto de una crisis en la que decidieron dejar de lado a Dios, terminaron lejos de Dios, lejos de su bendición y cuidado, y llenos de amargura. Noemí pasó a ser de placentera y dulce a amargada y resentida. Ahora, ¿cuántos creyentes conocemos así, amargados y resentidos? Gente que podría haber tenido una vida espectacular, pero como tomó decisiones lejos de Dios, lo que podía haber sido motivo de fiesta y celebración se transformó en amargura y resentimiento. Ese es el primer prototipo de creyentes y de iglesia. Hay una iglesia que vive amargada por lo que pudo ser y no fue. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? Hay un porcentaje de creyentes que vive amargado y resentido, frustrado con la vida. ¿Por qué? Porque vieron lo que pudo ser y no fue.
Porque aunque Dios les había prometido cosas tremendas para sus vidas, vieron que el tiempo pasó. Acá pasaron 10 años, pero hay gente que ha perdido mucho tiempo más, viendo cómo la vida les pasaba delante de ellos, y ellos lo único que veían eran pérdidas. Por vivir lejos de Dios, por no buscar a Dios, por no meter a Dios en el centro, por no hacer a Dios el rey realmente de sus vidas. Ahora, Dios quiera que no tengamos que perder nada para entender que Dios necesita tener la preeminencia en nuestra vida. Dios quiera que podamos entender esto. Esta iglesia o estos creyentes son los que en las crisis no logran ver a Dios. Son los que no pueden disfrutar de la vida abundante ni de la bendición de Dios. Son los que pierden la paz. Son los que toman decisiones de manera impulsiva. Y lo que estaba planeado por Dios para una vida abundante se transforma en hambre, muerte, dolor, desolación, soledad, vacío. Todo eso estaba en el corazón de esta mujer ahora. Dios me prometió bendecirme, pero hay crisis. ¿Por qué no le preguntás a Dios por la crisis? El argentino promedio no se toma el trabajo de preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué hay tantas crisis en Argentina? Porque ahí tendría que caer de rodillas para decir, perdóname Dios, perdónanos. Partiendo de los que están más arriba a los que están más abajo. Perdónanos, porque una tierra semejante como la nuestra no podría contener, bajo otro contexto, tanta miseria y pobreza. Pero eso es producto de la rebeldía y la desobediencia. Es una iglesia, la de Noemí, que no ve futuro. Por eso la declaración de Noemí a sus nueras es: váyanse y hagan su vida. Que Dios las acompañe, porque a mi lado ustedes no tienen futuro. Pero eso es porque muchas veces la crisis no nos deja ver lo que Dios ve. Ahora, hay una iglesia que está llena de amargura. Una iglesia resentida. Una iglesia que no tiene aspiraciones, que cuando mira hacia adelante no ve posibilidades de nada, porque ya perdió demasiado y teme seguir perdiendo. Por eso Noemí les dice a las nueras: váyanse a hacer su vida, a mi lado ustedes no tienen futuro. Vayan a hacer su vida, búsquense otros maridos, porque aunque ustedes se queden a mi lado, ¿qué sentido tiene? Que imagínense, yo ponele que hoy quede embarazada, ¿no? ¿Cuánto va a tardar en crecer el crío? Vayan a llegar sus vidas. Vuélvanse a Moab. ¿Qué era Moab? ¿Qué era Moab? ¿Moab? Claro, el pueblo enemigo de Dios. ¿A dónde las estaba mandando Noemí? ¿Por qué no las envió a Belén? Hagan su vida, pero acá en Belén. No, las mandó a Moab. Porque la persona que está amargada, que está resentida, que está enojada con Dios, como no ve posibilidades en ella, cree que no hay posibilidades para nadie. Llena de amargura y resentimiento. Mirá lo que dice el versículo 11 al 13. Versículos 11 al 13. Dice: y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías. 2 veces les dice lo mismo. E idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Una mujer amargada en extremo, que no ve posibilidades de absolutamente nada y que sobre todo ve a Dios responsable de su situación. ¿Quién la envió a Moab? ¿Quién le dijo que fuera a los campos de Moab? Nadie, Dios no estaba ahí. 19 al 21. Versículos 19 al 21 dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén,
Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio, o ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. 5 veces esta mujer acusa a Dios de su problema. En 5 ocasiones. Dios me metió en la amargura que tengo. Dios es el responsable de que yo no tenga nada. Dios es el responsable de todos mis males. Dios. Le faltó un poquito de objetividad, ¿no? Para decir, esto lo generamos nosotros. Yo soy responsable de que Dios no me esté dando lo que yo tendría que haber recibido. No es que Dios me falló, es que yo no hice lo que tenía que haber hecho. ¿Sí? Ahora, así hablan muchos creyentes, cuando están en crisis. No miran para adentro y dicen, la verdad es que yo me estoy comportando de una manera desobediente. Si hay crisis es porque Dios no está cumpliendo. Si hay crisis es porque Dios no me escucha. Si hay problemas y las cosas no se arreglan es porque oro y Dios no me escucha. Sí, pero mira tu corazón un momento. Pregúntate por qué te está pasando lo que te está pasando. ¿No será que Dios está hablando y diciendo, esto es lo que quiero que corrijas y no lo estamos haciendo? ¿No será que estamos desoyendo la voz de Dios? Ahora, si vos y yo tomamos decisiones alejados de la voluntad de Dios, no esperemos que nos vaya bien. No esperemos que nos vaya bien. Ahora, eso no significa que Dios no nos va a perdonar. Dios nos va a perdonar. Dios lo perdonó a Israel, pero no aprobó su conducta. Dios lo perdonó a Israel una y otra vez, pero no avaló nunca su conducta. Noemí y su gente buscaron respuestas en el mundo, en Moab, y no en Dios. La iglesia que busca respuestas en el mundo, los creyentes que buscan respuestas en el mundo y no en Dios, terminan como terminó Noemí junto a su familia, frustrados, amargados, lejos de la bendición de Dios y atrayendo maldición hacia su vida. Ojo con ser parte de la iglesia de Noemí. Ojo con ser parte de este grupo de creyentes que están amargados y resentidos porque hay crisis y porque no ven respuestas y porque creen que Dios los olvidó. Ojo con esto. Tenemos que cambiar. Es verdad que pasaron 10 años y que Noemí tuvo que convivir con el dolor de perder a toda su familia. Pero en algún momento hizo un clic y decidió volver. Yo me imagino que todas las mañanas ella se levantaba y miraba hacia Belén y pensaba, allá tendría que estar yo, no acá. Disfrutando de las promesas de Dios. Allá tendría que estar mi familia. Yo no tendría que haber enterrado a mi familia acá. Allá tendríamos que estar disfrutando de la bendición y de todo lo que Dios nos prometió. Allá, no acá. Y ahora no tenía ni marido con el que llorar, ni hijos en los que poder apoyarse. No tenía nadie. Cuidado con el espíritu de esa iglesia que vive en amargura. Cuidado. Porque ese es el espíritu de Noemí. Amargada, resentida, frustrada. Yo no quiero ser parte de esa iglesia y espero que vos tampoco. Amén. No seamos parte de esa iglesia. En segundo lugar, la segunda iglesia o el segundo grupo de creyentes está representado por Orfa. Orfa significa cuello o gacela. Orfa es la iglesia o representa la iglesia que huye y abandona en plena crisis. Mirá lo que dice el versículo 14, versículos 14 y 15. Venían de Moab, habían visto cómo sus maridos habían muerto, eran 3 viudas ahora las que quedaban, ¿sí? Y
pleno camino de regreso de Moab a Belén, dice, y ellas alzaron otra vez su voz cuando Noemí les dijo, váyanse a su pueblo nuevamente, y lloraron. Y Orfa, ¿qué hizo? Besó a su suegra y dijo, yo de acá, al lado de esta vieja resentida y amargada, me voy. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, Orfa, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Imagínate, Orfa empezó a transitar por un periodo de tiempo con su suegra y su otra cuñada. ¿Sí? Estaban en Moab, deciden volver a Belén. Pero a mitad de camino, Orfa agarra cuando escucha a la suegra que le dice, vuélvanse. Hasta eso hizo mal Noemí. En lugar de alentarlas y decirles, vamos a buscar a Dios, dijo, vuélvanse al mundo. Entonces, ¿qué sucedió? Que Orfa, cuando escuchó esa propuesta de la suegra, dijo, yo me voy de acá. Hay crisis, hay problemas. No me voy a quedar acá, a lidiar con algo que no me corresponde. Me voy. Y se fue. ¿Sí? Orfa es el segundo modelo de iglesia que encontramos en esta historia, que nos muestra a ese grupo de personas que en algún momento de la historia fueron parte de la vida de la iglesia, que en algún momento de nuestras vidas caminaron junto a nosotros como iglesia, pero que en plena crisis dijeron, de acá nos vamos, no nos vamos a quedar acá. Las cosas no están bien, no vemos respuestas, de acá nos vamos. No se sentaron a pensar si tal vez eran parte del problema. Porque responsabilizar al otro por la crisis es fácil. Preguntarse si acaso tenemos algo que ver con esa crisis es más difícil. Nosotros decimos como país, el problema es que los argentinos, como si nosotros no fuéramos argentinos o parte de la Argentina, y no nos ponemos a pensar si acaso tenemos parte en esa crisis. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, Orfa representa el espíritu de abandono de la iglesia y de la fe, que moviliza a tantos frente a la crisis y falta de resultados a abandonar a quienes los han acompañado durante su travesía hacia una tierra de bendición. Ahora, Orfa representa a la gente que te va a acompañar en la vida hasta cierto punto. Hay gente que no te va a acompañar toda la vida. Hay gente que no nos va a acompañar toda la vida como iglesia. Por eso depende de nosotros entender esto. Hay gente que en algún momento se va a ir de nuestras vidas, nos guste o no. Algunos impulsados por deseos egoístas y otros porque no entendieron qué es lo que estábamos mirando hacia adelante. Pero hay gente que se va a ir de nuestras vidas. Ahora, Noemí no se detuvo ahí. Ruth tampoco. ¿Vos te querés volver atrás? Nosotros tenemos que seguir. ¿Vos querés dejar acá? ¿Querés abandonar acá? Yo tengo que seguir. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Hay gente que nos va a abandonar. Yo lo tengo claro eso. ¿Me duele? Sí, claro. Como me ha dolido cada persona que en el momento menos esperado dijo, de acá me voy. Porque hay gente que no mira como vos ves. Hay gente que mira su necesidad, su problema, y eso es todo lo que necesita para decidir hacia dónde quieren ir, nada más. Ahora tenemos que ser claros en esto. Cuando nos volvemos atrás, no avergonzamos al pastor, sino que deshonramos a Dios. La Biblia dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no retrocedemos. Una vez que hemos puesto la mano en el arado, no podemos mirar atrás. Y eso es algo que tenemos que tener claro cada uno de nosotros, porque la iglesia no es mía, es de cada uno de nosotros, somos iglesia juntos. Entonces, cuando la iglesia pone la mano en el arado, tiene que caminar hacia adelante. No podemos remediar hacia atrás lo que se hizo.
ni podemos corregir las decisiones de terceros. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué hizo Orfa? Orfa dijo, yo de acá me voy. Y abandonó a su suegra y a su cuñada, pero se fue a Moab. Moab representa el mundo. Hay una iglesia que no ama a Cristo, no está rendida a Cristo. Por eso no le interesa correr detrás de lo que es Cristo, detrás del pan de vida. No le interesa. Tiene su corazón aferrado todavía a lo que es el mundo. Entonces, cuando tienen opciones, cuando tienen una mínima alternativa para volver al mundo, no lo dudan. Porque su corazón todavía no ha sido renovado completamente. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Estoy siendo claro? Esa es la iglesia que no honra ni honrará jamás a Dios. Una iglesia que tiene el corazón dividido. Por un poquito de tiempo sirvo a Dios, pero cuando puedo irme al mundo, me voy al mundo. Porque todavía me interesan las cosas del mundo. Porque todavía me gusta. El domingo danzo en la iglesia y el viernes o sábado pachangueo en el boliche. Todavía me atrapa. Esa es mi debilidad, te dicen algunos. Ese es mi talón de Aquiles. ¡Wow! ¡Qué filósofo! Leo la Biblia un poquito, pero también un poquito me meto en las páginas pornográficas. Cuando nadie me ve. Pues me daría vergüenza si alguien me ve. Un poquito de Dios y un poquito del mundo. Un poquito de agua pura y un poquito de agua podrida. Porque todavía el corazón no ha sido transformado, cambiado por completo. Te pongo ejemplos grotescos, pero cada uno de nosotros sabe si su corazón está rendido realmente a la voluntad de Dios o todavía hay cosas del mundo que nos atrapan, que nos seducen. Todavía hay cosas que quizá tengamos que sacar de nuestro corazón, porque en el momento en que tengamos que decidir, así como le pasó a Orfa, si nuestro corazón no está inclinado a la voluntad de Dios, vamos a volver atrás. ¿Sabés por qué la gente se vuelve atrás en tiempos de crisis? Porque el corazón queda expuesto. Y aquel que decía, Dios es mi rey, Dios es mi Señor, y qué sé yo cuántas cosas, cuando viene la crisis y realmente Cristo no es su rey, vuelve atrás. La mayor crisis que vive la iglesia hoy es una crisis de fe. La mayoría de los creyentes no saben lo que creen. Entonces tenemos que entender, yo le entiendo a Orfa, claro, esta venía del mundo, caminó un tramito con la suegra, conoció algo de la iglesia y creyó que ya conocía todo y dijo, no, yo no quiero esto. Aparte porque se encontró con una parte de la iglesia amargada y resentida. Por eso hay que cuidar el corazón, porque si yo estoy amargado y resentido voy a contaminar al que es nuevito y que viene llegando con mi amargura y resentimiento. Lo voy a envenenar. Entonces lo más probable es que la persona diga, acá no me quedo ni loco. ¿Sí? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos amar las cosas que están en el mundo. Amamos al mundo como Jesús amó al mundo y se entregó por él. Pero tenemos que saber que lo que está en el mundo está corrompido. Cuando hablamos de mundo, estamos hablando de un sistema que está corrompido, pero amamos lo que Jesús ama del mundo, la gente. Amamos nuestro planeta. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, Orfa representa a los que solamente te van a acompañar por un tramo del camino. Pero que ni bien tengan la oportunidad de abandonarte porque algo no les gusta o porque hay crisis, lo van a hacer sin duda. Yo espero que vos no seas parte de esa iglesia. ¿Sí? Porque no todos estarán dispuestos a ir con vos hasta el final. No todos van a estar dispuestos a ir con vos hasta el final, conmigo hasta el final. No todos los que te dicen sí van a guardar ese sí hasta el final. Nunca me olvido de la primera reunión que tuvimos hace casi 9 años atrás, cuando
Terminamos la primera reunión, se acercó un flaquito que había ido por primera vez. Con cara así de espiritual, ungido con limón esa mañana. Dijo, sí, nosotros vamos a trabajar juntos, amén. Después lo tuvimos que mandar a buscar, pues no teníamos idea dónde estaba viviendo ese cristiano. Capaz digo que fue un privilegiado y vino el rap y se lo llevó primero a él antes que nosotros, qué es eso. Hasta el día de hoy no lo volví a ver. 9 años pasaron casi. No sé si se mudó, no tengo idea. Pero tenemos que renunciar a ese espíritu de Orfa. El espíritu de Noemí tampoco lo tenemos que tener. El de Orfa tampoco. Cuidemos nuestro corazón. No seas un orfa. No seas una orfa. La que se vuelve atrás a mitad de camino. Porque me da miedo, no sé qué va a pasar. No volvamos atrás. Amén. Y acá viene la incondicional. Esta sí quiero ser parte de eso. La iglesia. Que no tiene que ver con Luis Miguel. Ruth. La iglesia que se mantiene leal. Mirá lo que sucede, versículos 14 al 18. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada. ¿Le estaba hablando a quién? A Ruth. He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses paganos. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, versículo 17, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Qué diferencia, ¿no? La otra no alcanzó a decir nada a la vieja que ya se estaba yendo. Ahora viene este y dice, no me ruegues que te deje. Yo no te voy a abandonar. Algo vio Ruth en Noemí. A pesar de la amargura, algo vio. Evidentemente, a pesar de su amargura, que era bastante grande, importante, algo vio de Dios en la vida de esa mujer. Que dijo, yo no me voy a ir de tu lado. No me ruegues que te deje. No me pidas que te abandone. Es que hay crisis, Ruth. Es mejor que vayas y hagas tu vida allá. No me pidas que te deje. Voy a ir con vos hasta el final. Lo único que nos va a separar va a ser la muerte. Tiene que amar mucho a la suegra para haberse quedado al lado de ella. Eso sí que es un milagro. Un amor sobrenatural. Algo tremendo pasó en la vida de esa mujer. Yo le hubiese dado el cielo ya de una y venga acá. Qué convicciones que tenía esta mujer, ¿no? Algo vio de Dios en la vida de Noemí. Aunque Noemí le empujaba, volvete a Moab, ella dijo, no, yo voy a seguir al lado tuyo, yo no te voy a dejar. Ahora, ¿cuántas veces nosotros con nuestras actitudes, palabras y hechos empujamos a la gente a vivir lejos de Dios? ¿Cuántas veces nosotros somos los responsables de que la gente no quiera seguir a Dios? Noemí le estaba diciendo, andate, volvete, seguí sirviendo a tus dioses, hacé tu vida allá en Moab. Y esta mujer nos muestra lo que significa la lealtad. Ruth significa lealtad, fidelidad, incondicionalidad. Qué distinta se ve una iglesia así, ¿no? Qué diferente se ve una iglesia así, ¿no? Que entiende realmente lo que significa esto de la lealtad y la incondicionalidad. Hoy necesitamos que se levante gente así, cristianos así, que no están midiendo, bueno, la próxima reunión puede ser la última para mí, que no están pensando, bueno, a ver, cuando hay problemas que de acá me quiero ir ya. No, sino gente que dice, pastor, yo muero de verdad con usted.
separación entre nosotros. Esa es la iglesia que necesitamos que se levante. Esa es la iglesia que Jesús espera ver. Una iglesia incondicional. ¿Sí? Porque de lo contrario, yo sé claramente que si esto nos pasa, al menor problema que surja en el tiempo venidero, nos vamos a ir de acá. O ustedes o yo. Donde algo no te cuadre, donde algo no te cierre, si no tomamos este ejemplo, alguno va a agarrar la mochilita, sus bártulos y hasta la vista. Lamentablemente esa es la iglesia que hoy se ve en todo el mundo. Gente que a la menor dificultad se manda a mudar. No le importa si hay compromisos de por medio, no le importa si hay cuestiones que resolver. Ahora, necesitamos ser personas de pacto, de compromiso. Nada va a hacer que yo me separe de tu lado. La muerte va a ponerle punto final a nuestra historia, pero mientras estemos vivos vamos a caminar juntos. Eso tiene que suceder en la vida de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión de ser parte de esta iglesia leal, incondicional. Solo la muerte nos va a separar. Y va a ser momentáneamente. Porque llegará el día en que no nos vamos a separar por nunca jamás. ¿Sí? ¿Amén? Esa es la iglesia que se tiene que levantar. Porque si no, vamos a vivir permanentemente con esta ambivalencia, con esta dualidad. Estoy bien, estoy. Estoy mal, no estoy. Estoy en crisis, no voy a orar. Estoy bien, voy a orar. Eso es lo que sucede cuando no tenemos esta convicción que tuvo Ruth. No me pidas que te dé. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios va a ser mi Dios. Y esa era una mujer que no tenía el Dios de Noemí. Pero evidentemente algo pasó en su corazón ahí. ¿Sí? Amén. Tenemos que tener ese espíritu. Por eso existe un libro que se llama Ruth. Y no Orfa, no Noemí. Porque la gente leal es la que Dios busca. Porque la gente incondicional es la que Dios recompensa grandemente. Dios necesita que se levante una iglesia de pacto. Y yo quiero en esta tarde invitarte a que juntos establezcamos un pacto de amor. Mientras estemos juntos, mientras estemos en esta tierra, vamos a caminar juntos. Mientras estemos vivos, vamos a caminar juntos. Que venga lo que venga, pero nada va a ser separación entre nosotros.